Después de salir durante 5 años, mi prometido me dijo que no estaba seguro de casarse conmigo. Luego bromeó delante de sus amigos: si fueras más bonita, me casaría contigo. Esta mañana, su mamá me llamó llorando. Alejandro y yo llevamos juntos poco más de 5 años, comprometidos desde hace 8 meses. Nos conocimos a través de amigos en común en una fiesta de inauguración. Solo 2 personas se llevaban bien por un odio compartido por la SIPA y un amor por los dibujos animados de los 90. Nuestra relación progresó a un ritmo cómodo. Salimos durante un año, nos mudamos juntos después de los 2, adoptamos a nuestra gata Pelusa a los 3 y nos comprometimos el verano pasado. La propuesta no era extravagante, simplemente una caminata el sábado por la mañana a nuestro mirador favorito, donde nerviosamente sacó la caja del anillo de su bolsillo. Dije que sí inmediatamente. Fijamos la fecha para octubre y hemos estado planificando todo lentamente, bueno, principalmente yo planificando mientras él asentía. Hace unos 3 meses, Alejandro empezó a hacer comentarios extraños cuando hablábamos de planes de boda. Nada absolutamente negativo, solo dudas. Cuando le mostré lugares potenciales, decía cosas como: eso es mucho dinero para solo un día, o ¿realmente necesitamos invitar a toda esa gente? Lo descarté como comportamiento típico de un hombre o preocupaciones presupuestarias. Luego vinieron las respuestas tardías a mis mensajes de texto sobre temas de bodas. Le enviaba opciones de catering y él respondía horas más tarde simplemente: se ve bien, o lo que quieras. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, decía que simplemente estaba ocupado en el trabajo. Su empresa constructora había asumido algunos proyectos importantes, por lo que tenía sentido. El mes pasado empezó a salir más con su amigo de trabajo Javier. Tomaban unas cervezas después del trabajo o veían partidos en casa de Javier, de nuevo, nada inusual, solo que más frecuente que antes. Cuando llegó a casa, parecía distante, revisaba su teléfono con más frecuencia y era menos afectuoso. Intenté hablar con mi mejor amiga Sofía al respecto. Ella sugirió nerviosismo previo a la boda y recomendó que tuviéramos una cita nocturna para volver a conectarnos. Así que el viernes pasado hice reservaciones en este nuevo restaurante italiano en el centro. Me puse un lindo vestido, no muy elegante, simplemente algo que no había usado en mucho tiempo. E incluso compré la cerveza favorita de Alejandro para tenerla en el refrigerador. La cita nocturna fue un desastre. Parecía distraído durante la cena y apenas entablaba una conversación. Cuando mencioné la finalización de nuestros planes para la luna de miel, soltó la bomba: no estaba seguro de estar preparado para todo esto, no solo la luna de miel, sino la boda, el matrimonio, todo. Me quedé atónita. 5 años juntos, 8 meses comprometidos y ahora él no estaba seguro. Cuando lo presioné, mencionó conversaciones con Javier sobre cómo el matrimonio cambia las cosas y hizo referencia al complicado divorcio del hermano de Javier. La discusión rápidamente se intensificó, y yo intentaba no causar una escena en el restaurante mientras sentía que mi mundo se derrumbaba. Apenas tocamos nuestro plato principal. El camino a casa fue silencioso, cargado de tensión. En nuestro apartamento, desvió la conversación y dijo que necesitaba tiempo para pensar antes de dormir en el sofá. La mañana siguiente fue dolorosamente incómoda. Nos movíamos unos alrededor de otros como extraños compartiendo un Airbnb. Mencionó reunirse con Javier y algunos amigos del trabajo para almorzar y ver el partido en The Rustinal, el bar deportivo del centro. Estaba demasiado agotado emocionalmente para discutir. Unas horas después, Sofía me llamó y me convenció para que saliera del departamento. Fuimos a tomar un café y descargué todo. Sofía escuchó pacientemente, sugiriendo que tal vez Alejandro simplemente estaba experimentando la ansiedad normal previa a la boda. Después del café, deambulamos sin rumbo por Target, mi actividad habitual para aliviar el estrés. Compré algunos cojines innecesarios y un champú nuevo porque la terapia de compras sigue siendo terapia, ¿verdad?
Al anochecer me sentí más tranquilo y decidí regresar a casa. Estaba entrando a nuestro complejo de apartamentos cuando recibí un mensaje de texto de Hugo, uno de los compañeros de trabajo de Alejandro que había conocido en la fiesta de Navidad de la empresa. El mensaje me preguntaba si estaba bien y mencionaba que las cosas se pusieron raras en The Rustin Hall. Llamé a Hugo en lugar de responderle el mensaje de texto. Parecía incómodo, al principio reacio a compartir detalles. Con algo de presión, finalmente reveló lo sucedido. Los chicos le habían estado molestando a Alejandro acerca de la planificación de la boda, y cuando Javier le preguntó si estaba listo para estar con una mujer para siempre, Alejandro expresó dudas sobre el momento de la boda. Cuando Javier preguntó qué lo detenía, Alejandro, quien aparentemente estaba borracho, dijo algo como: si fueras más bonita, me haría más ilusión casarme contigo. Luego se rió como si fuera una broma. Hugo me dijo que él y otros chicos llamaron a Alejandro por el comentario, pero Alejandro simplemente se puso a la defensiva y dijo que no podían aceptar una broma. Me senté en mi auto llorando durante 20 minutos después de esa llamada. El hombre que amé durante 5 años, que pensé que me amaba, había bromeado públicamente acerca de que mi apariencia era la razón por la que dudaba en casarse conmigo. Cuando finalmente entré, Alejandro estaba desmayado en el sofá, todavía con la ropa de antes. El apartamento olía a cerveza rancia. Llevé a Pelusa al dormitorio conmigo y cerré la puerta. El domingo por la mañana me desperté con el olor a café y tocino, el desayuno estándar de disculpa de Alejandro. Parecía resacoso y avergonzado, claramente esperando que la comida suavizara las cosas. Cuando lo confronté sobre lo que me había dicho Hugo, su rostro se desmoronó. Inmediatamente trató de restarle importancia, alegando que estaba borracho y que era estúpido. Según él, los chicos le estaban molestando por estar atado y él dijo una tontería para que se callaran. Su defensa de que los chicos son chicos solo empeoró las cosas. Discutimos sobre cómo podía humillarme frente a sus amigos, y él insistió en que esa no era su intención. Trató de explicarme que estaba estresado por los costos de la boda y la presión, pero no pude pasar por alto el hecho de que había usado mi apariencia como remate de una broma cruel. No podía quedarme en el apartamento con él. Agarré mi bolso y me dirigí a la casa de Tomás. Mi hermano siempre ha sido mi puerto seguro en los momentos difíciles. Cuando le conté lo sucedido se puso furioso, dispuesto a enfrentarse directamente a Alejandro. Logré calmarlo, explicándole que solo necesitaba espacio y un lugar donde quedarme mientras descubría las cosas. Durante todo el domingo, Alejandro siguió enviándose mensajes de texto disculpándose y suplicando volver a casa y hablar. Respondí solo una vez, diciendo que necesitaba tiempo. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo el lunes, incapaz de contestar los teléfonos en el consultorio dental mientras fingía que todo estaba bien. Alrededor de las 9 de la mañana del lunes por la mañana, recibí una llamada de Beatriz, la mamá de Alejandro. Siempre nos hemos llevado bien. Ella ha apoyado más nuestra relación que mi propia madre, que vive en Florida con su tercer marido. Parecía molesta, diciendo que Alejandro la había llamado la noche anterior y que había algo importante que necesitaba saber. Me preguntó si podíamos encontrarnos en algún lugar para hablar, y ahí es donde estoy ahora, sentado en mi auto afuera de la cafetería donde se supone que me encontraré con Beatriz en 15 minutos, preguntándome qué más podría saber y si mi relación de 5 años ha terminado por completo. Nunca pensé que estaría escribiendo esta publicación. Sigo mirando mi anillo de compromiso, preguntándome si debería haberlo previsto. ¿Estaba ciego o las cosas realmente cambiaron tan repentinamente? ¿Debería escuchar a Beatriz? ¿Qué podría decirme ella para que todo esto estuviera bien? Primera actualización. Primero, gracias a todos por el abrumador apoyo a mi publicación original. No esperaba miles de comentarios. Intenté leer tantos como pude entre las sesiones de llanto y el estrés comiendo las galletas Oreo de emergencia de la despensa de mi hermano.
Para aquellos que preguntan, sí, me reuní con Beatriz, la mamá de Alejandro, y hablaré de eso al final de esta actualización. Han pasado muchas cosas en los últimos 2 días y todavía estoy procesando todo. Después de publicar el lunes, volví a llamar enfermo para ir a trabajar. Mi jefe fue comprensivo. Solo he usado 2 días de enfermedad durante el año pasado y, aparentemente, soné como si estuviera muerto en el teléfono. Pasé la mayor parte de la mañana en la habitación de invitados /armario de almacenamiento de Tomás, revisando vuestros comentarios e intentando ordenar mis pensamientos. Alrededor del mediodía, Sofía llegó en su hora de almuerzo con sándwiches de esa delicatessen cercana al hospital donde trabaja. No había comido mucho desde el domingo, así que aunque no tenía hambre, me obligué a comer algunos bocados. Sofía me recordó gentilmente que no podía evitar a Alejandro para siempre. Vivíamos juntos, teníamos cuentas conjuntas y eventualmente necesitaríamos hablar. Ella tenía razón, obviamente. No podía esconderme en casa de mi hermano indefinidamente, especialmente porque la novia de Tomás vendría a cenar esa noche. Lo último que quería era ser la triste tercera rueda de su Taco Tuesday después de Sofía. Me di una ducha, tomé prestada una de las sudaderas con capucha de Tomás, no juzguen, fue reconfortante, y conduje de regreso a mi departamento. Durante todo el camino ensayé lo que quería decir. No iba a gritar, no iba a llorar. Iba a estar tranquilo y maduro y obtener respuestas. Cuando entré a nuestro lugar de estacionamiento, noté que la camioneta de Alejandro estaba allí. Debería haber estado en el trabajo. Mi estómago asintió mientras subía las escaleras hacia nuestra unidad del segundo piso. Abrí la puerta y lo encontré en el sofá en sudadera, luciendo como si no hubiera dormido, rodeado de carpetas de planificación de bodas que había armado durante los últimos 8 meses. A su lado estaba acurrucada Pelusa, la pequeña traidora. Parecía sorprendido y aliviado de verme. Cuando le pregunté por qué no estaba en el trabajo, mencionó que se tomaba un tiempo personal. Aparentemente había estado revisando todos los planes de boda, tratando de descubrir cómo se equivocó tanto. Me quedé de pie junto a la puerta, sin estar lista para sentarme a su lado, y le dije que mirar los planes de boda no iba a arreglar lo que había dicho. Lo que siguió fue una conversación larga y difícil. Se disculpó nuevamente por el comentario del bar, calificándolo de imperdonable y afirmando que ni siquiera lo creía. Cuando le pregunté por qué decía algo que no creía, explicó que estaba tratando de verse bien delante de sus amigos, una respuesta que solo me enojó más. Saqué a relucir sus comentarios en la cena antes del incidente del bar, recordándole que había expresado dudas sobre nuestra boda incluso cuando estaba sobrio. Admitió sentirse estresado por varias cosas, un proyecto de trabajo que se retrasaba, las constantes historias de terror matrimoniales de Javier y la ansiedad por el presupuesto de nuestra boda. Pero en lugar de hablarme sobre estas preocupaciones, reprimió todo hasta que explotó de la peor manera posible. A medida que avanzaba nuestra conversación, reveló algo nuevo, temores de convertirse en su padre. Alejandro rara vez hablaba de su padre, quien lo dejó cuando él tenía 12 años después de tener una aventura con un compañero de trabajo y mudarse a Arizona para formar una nueva familia. Aunque Alejandro siempre había insistido en que no le afectaba mucho, ahora confesó que le preocupaba tener alguna predisposición genética a engañar o abandonar a su familia. Le señalé que él no era su padre y que la genética no determina las elecciones de relación. Su respuesta fue reveladora. Se preguntó si realmente podría prometer para siempre cuando siempre parecía tan imposible, basándose en lo que había presenciado mientras crecía. Cuando le pregunté si había hablado de estos temores con alguien más, dudó antes de admitir que había estado hablando con Kyler a veces. Aparentemente, se habían vuelto más cercanos desde que Kyler se unió a la empresa, y Kyler también había pasado por algunas cosas de relación. Relacioné esto con el motivo por el cual Kyler me había llamado sobre el incidente del bar, él ya conocía las dudas de Alejandro.
La conversación tomó otro giro difícil cuando le pregunté exactamente qué había estado sintiendo Alejandro. Su respuesta fue dolorosamente honesta, asustado, abrumado e inseguro acerca del matrimonio a pesar de amarme. Explicó que seguía pensando en cómo sus padres parecían felices hasta que de repente ya no lo eran, y temía crear la misma situación con nosotros. Le pregunté por qué no había compartido estos sentimientos antes. Afirmó que tenía miedo de que pensara que no me amaba lo suficiente. La ironía no pasó desapercibida para mí. Al ocultar sus miedos, había creado exactamente la situación que intentaba evitar. Cuando le pregunté si su broma sobre mi apariencia provenía de un lugar real de falta de atractivo, dijo que siempre me había encontrado atractiva. Hizo referencia a nuestro primer encuentro en la fiesta de inauguración, mencionando detalles específicos sobre mi suéter verde y sus terribles habilidades en el beer pong. Según él, el comentario surgió de la inseguridad y de un intento equivocado de parecer en control frente a sus amigos, en lugar de parecer atrapado. Mientras continuábamos hablando, le hice una pregunta crucial: ¿eran sus dudas sobre el matrimonio en general o sobre casarse conmigo específicamente? Su vacilación antes de responder me lo dijo todo. Finalmente admitió que, si bien sus temores se referían principalmente al matrimonio y el compromiso, una parte de él se preguntaba si éramos el uno para el otro a largo plazo. Esto dolió más que el comentario sobre la apariencia. 5 años juntos y todavía se preguntaba si éramos el uno para el otro. Cuando le presioné para que diera detalles, mencionó cómo ambos habíamos cambiado desde que teníamos 20 años, mi mayor necesidad de planificación frente a mi espontaneidad anterior, sus sueños abandonados de iniciar su propio negocio. Aunque señalé que el crecimiento y el cambio son normales en las relaciones, cuestionó si habíamos crecido juntos o separados. En este punto, me sentí emocionalmente agotado. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo, su humillación pública, sus dudas ocultas y ahora su incertidumbre sobre nuestra compatibilidad. Me suplicó que lo resolviéramos juntos y se ofreció a probar con terapia o terapia de pareja, pero yo me mantuve firme en cuanto a que necesitaba espacio. Cuando estaba a punto de empacar más ropa, mencionó que mi teléfono había estado sonando. Revisé y vi 3 llamadas perdidas de Beatriz. Con todo lo sucedido, me había olvidado por completo de nuestra reunión de café planeada. Cuando le mencioné esto a Alejandro, su expresión cambió a confusión, luego preocupación. Me preguntó de qué quería hablar su madre y le expliqué que me había llamado llorando la mañana anterior, diciendo que necesitaba hablar sobre algo importante después de su llamada del domingo por la noche. Su reacción fue reveladora. El color desapareció de su rostro y no me miró a los ojos. Cuando le pregunté qué le había dicho, mencionó vagamente su pelea y sus dudas. Pero su evasiva me hizo sospechar. Cuando lo presionaron más, dijo que no le correspondía dar explicaciones y sugirió que debería escuchar lo que fuera directamente de su madre. Me alejé para llamar a Beatriz. Ella respondió de inmediato, preocupada porque no me había presentado a nuestra reunión. Le expliqué que estaba en el departamento hablando con Alejandro. Ella mencionó que tenía algo importante que decirme y sugirió reunirnos de inmediato. Su voz sonó extraña cuando mencioné estar con Alejandro, lo que aumentó aún más mi sospecha de que había algo importante que no sabía. Después de quedar con Beatriz en 30 minutos, enfrenté a Alejandro nuevamente y le pregunté qué sabía su madre y yo no. Finalmente levantó la vista, su expresión era una mezcla de culpa y resignación. Dijo que había algo que debería haberme dicho él mismo y me sugirió que hablara con su madre, ofreciéndome irme cuando regresara si eso era lo que quería. Rápidamente empaqué suficiente ropa para una semana, junto con artículos de tocador y mi computadora portátil. En la puerta Alejandro dijo que me amaba, pero yo respondí que a veces el amor no es suficiente. De camino a encontrarme con Beatriz, me llamó Martina, la hermana de Alejandro. Ella estaba claramente preocupada y preguntó qué estaba pasando entre Alejandro y yo.
Mencionó haber escuchado de Javier sobre el incidente del bar y notó que Alejandro no respondía su mensaje de texto mientras su mamá parecía molesta. Cuando le expliqué que iba a encontrarme con Beatriz, Martina pareció sorprendida y preguntó si la reunión era sobre Camila. El nombre me golpeó como un camión. ¿Qué pasa con Camila? Yo pregunté. Una reacción de sorpresa y un rápido retroceso me dijeron que ella había revelado accidentalmente algo importante. Ella se disculpó y me instó a escuchar a Beatriz, negándose a dar más explicaciones a pesar de mi presión. Cuando entré al estacionamiento de la cafetería, vi a Beatriz ya esperando en una mesa junto a la ventana. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados. Lo que fuera que estuviera a punto de decirme, tenía la sensación de que iba a cambiarlo todo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto mientras caminaba hacia su mesa. Era de Alejandro. Independientemente de lo que te diga mi mamá, recuerda que te amo. Simplemente me asusté y cometí errores terribles. Lo entenderé si no puedes perdonarme. Guardé mi teléfono, respiré hondo y me senté frente a Beatriz. Segunda actualización, gracias a todos por el apoyo en mis publicaciones anteriores. Leer sus comentarios ha sido reconfortante y abrumador. No he podido responder a muchos, pero sepa que los he leído y aprecio los consejos. Estoy escribiendo esto desde una nueva ubicación, el departamento de Sofía. Después de reunirme ayer con Beatriz, no podía afrontar volver a casa de Tomás ni a nuestro apartamento. Sofía tiene un sofá-cama que es un poco más cómodo que el futón del trastero de Tomás. Además, su gato, Pepper, no me juzga por llorar sobre mi cereal a las 2 de la madrugada. Entonces, el encuentro con Beatriz, ¿por dónde empiezo? La cafetería estaba ocupada para ser un martes por la tarde. Algunos colegios comunitarios locales acababan de abrir y los estudiantes con computadoras portátiles ocupaban la mayoría de las mesas. Beatriz se las había arreglado para conseguir un reservado en la esquina, de esos con respaldos altos que crean al menos la ilusión de privacidad. Se veía diferente a la última vez que la vi en nuestra cena familiar mensual hace 3 semanas. Su bob, normalmente perfecto, estaba ligeramente desaliñado y no llevaba maquillaje. En los 5 años que la conozco, nunca he visto a Beatriz sin al menos rímel y lápiz labial. Ella no es vanidosa, es solo su rutina, como que algunas personas no pueden comenzar el día sin café. Cuando llegué, ella se levantó para abrazarme. Olía a esas toallitas de lavanda para secadora que siempre usa. Pedí un café solo, aunque lo que realmente quería era uno de esos de caramelo con extra de crema batida. De algún modo se sentía mal pedir algo frívolo para esta conversación. Después de una pequeña charla incómoda, Beatriz fue al grano. Alejandro la había llamado el domingo por la noche en plena crisis emocional. Si bien ella reconoció que sus temores sobre el compromiso y convertirse en su padre eran reales, había algo mucho más inmediato que causaba su comportamiento: Camila. Casi me ahogo con el café. ¿Camila? La nueva coordinadora de proyectos en la empresa de Alejandro, la mujer a la que había mencionado varias veces de pasada. Como explicó Beatriz, mientras rompía nerviosamente una servilleta en pedacitos diminutos, Alejandro había desarrollado sentimientos por Camila durante los últimos meses. No había pasado nada físico, al menos según le dijo Alejandro a su madre, pero sí una conexión emocional que lo hizo cuestionarse todo sobre nuestra relación. Me quedé allí sentado, tratando de procesar esta información, sintiendo como si la cafetería se inclinara hacia un lado mientras Beatriz seguía hablando. Estaba conectando puntos mentalmente, construyendo una línea de tiempo. Camila había comenzado en la empresa de Alejandro alrededor de Año Nuevo. La conocí brevemente en la fiesta navideña de la empresa en marzo. Para entonces, Alejandro ya se había comportado diferente, más distante, revisando su teléfono constantemente, pasando más tiempo con amigos del trabajo.
Lo que había descartado como estrés debido a su gran proyecto ahora parecía algo completamente distinto. Cuando le pregunté a Beatriz por qué me decía esto en lugar de proteger a su hijo, se le llenaron los ojos de lágrimas. El paralelo con la ruptura de su propio matrimonio quedó claro cuando compartió más detalles. Antes de que el padre de Alejandro se fuera a Arizona con su compañero de trabajo, hubo meses de distanciamiento, comentarios hirientes y argumentos inventados, todos diseñados para crear distancia en lugar de admitir la verdad. Ella no quería que la historia se repitiera conmigo abandonada en la oscuridad mientras Alejandro tomaba la salida del cobarde. El comentario en el bar de repente tuvo más sentido, no solo una estupidez de borracho, sino un intento subconsciente de sabotear nuestra relación para no tener que tomar él mismo la difícil decisión. Hablamos durante más de 1 hora. Beatriz compartió más sobre su propia experiencia, cómo había intentado salvar su matrimonio incluso después de enterarse de la aventura, cómo se había culpado a sí misma por no ser suficiente. Antes de separarnos en el estacionamiento, ella dijo algo que ha estado resonando en mi cabeza desde entonces: la lección más difícil que aprendí fue que no puedes obligar a alguien a elegirte. Lo hacen o no, y cualquier cosa intermedia solo retrasa lo inevitable. Después me quedé sentado en mi auto durante mucho tiempo, mirando mi teléfono. Hubo 3 nuevos textos de Alejandro, todos variaciones de «lo siento» y «te amo», pero ni una sola mención a Camila. Todavía ocultando toda la verdad. En lugar de responderle, llamé a Sofía y le pregunté si podía quedarme en su casa. No dudó ni hizo preguntas. Simplemente dijo que ya estaba preparando el sofá-cama y se ofreció a recoger la cena de camino a casa. Ese es el tipo de amigo que todo el mundo merece durante una crisis. Finalmente le respondí el mensaje de texto a Alejandro: sé lo de Camila. No vuelvas a contactarme hasta que estés listo para decirme toda la verdad. Mañana recogeré más de mis cosas mientras estás en el trabajo. Luego bloqueé su número. No permanentemente, solo por una noche. Necesitaba espacio para pensar sin sus explicaciones ni justificaciones. De camino a casa de Sofía, llamó Martina. La conversación confirmó lo que Beatriz me había dicho y añadió otra capa. Había escuchado a Alejandro y Javier discutir la situación el jueves pasado. Ella confrontó a su hermano y le hizo prometer que sería honesto conmigo después del fin de semana. Claramente, no había cumplido esa promesa. Lo que más me sorprendió fue el apoyo inquebrantable de Martina. A pesar de ser hermana de Alejandro, dejó en claro que estaba de mi lado en la situación. El alivio que sentí fue enorme. Me preocupaba perder no solo a Alejandro, sino a toda su familia, que se había convertido en mi familia a lo largo de los años. El departamento de Sofía era exactamente lo que necesitaba esa noche, un espacio neutral donde simplemente podía existir sin dar explicaciones. Comíamos en el suelo de su sala de estar. Su mesa de café estaba cubierta con trabajos de su clase en línea mientras veía una competencia de repostería que ninguno de nosotros siguió. La normalidad mundana fue como un salvavidas en medio de mi tormenta emocional. Después de que Sofía se fue a la cama, me quedé despierto revisando fotos en mi teléfono: 5 años de recuerdos con Alejandro, vacaciones, feriados, selfies aleatorios en días normales. Nuestras fotos de compromiso nos mostraban sonriendo como si hubiéramos ganado la lotería. Estaba haciendo planes mentales para el día siguiente: ir al departamento mientras Alejandro estaba en el trabajo, empacar más cosas, tal vez hablar con el propietario sobre romper nuestro contrato de arrendamiento, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Margo, ella es Camila. Sé que bloqueaste a Alejandro. ¿Podemos vernos mañana? Hay más en la historia que debes saber, solo nosotros dos. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, con el corazón acelerado. ¿Qué más podría haber y por qué esta mujer querría decírmelo directamente? Después de lo que pareció 1 hora, pero probablemente solo unos minutos, escribí una respuesta: ¿dónde y cuándo?
Y no fue como esperaba. Nos reunimos en un pequeño lugar para desayunar cerca del parque, territorio neutral, supongo. Cuando llegué, ella ya estaba allí, hojeando nerviosamente su teléfono. Se veía diferente de lo que recordaba de la fiesta de la empresa, menos refinada, de alguna manera más humana. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado y llevaba una mínima cantidad de maquillaje. Lo que me sorprendió inmediatamente fue lo incómoda que parecía. Si hubiera tenido algún romance emocional secreto con mi prometido, ¿no debería haber tenido más confianza? En cambio, siguió jugueteando con su taza de café, evitando el contacto visual. La conversación reveló dos grandes bombas. Primero, Camila no tenía idea de que Alejandro había desarrollado sentimientos por ella hasta que Javier lo mencionó casualmente la semana pasada. Según ella y Alejandro habían trabajado estrechamente en un proyecto, en ocasiones enviándose mensajes de texto sobre el trabajo fuera de horario, pero nada que cruzara los límites desde su perspectiva. Ella nunca había coqueteado con él ni alentado nada más allá de la amistad. Me mostró su historial de mensajes de texto, principalmente temas de trabajo, memes ocasionales, nada romántico o inapropiado. Incluso tuvo un novio de 3 años, que a veces se unía a su grupo para pasar horas felices. La segunda revelación fue sobre Javier. Al parecer, había estado agitando las cosas deliberadamente. Camila lo había escuchado en el trabajo animando a Alejandro a explorar sus opciones antes de sentar cabeza, mencionándola específicamente como alguien que entiende a Alejandro mejor que yo. Explicó que Javier les había estado diciendo a todos en el trabajo que Alejandro estaba reacio a la boda, haciendo bromas acerca de que estaba atrapado y perdiendo su libertad. Al final de nuestra reunión, me sentí extrañamente tranquilo. Camila no era la villana que había imaginado, era solo una espectadora atrapada en la manipulación y la debilidad de Alejandro. Antes de separarnos, ella dijo algo que se me quedó grabado: pareces alguien que sabe lo que vale. No dejes que nadie te haga cuestionarlo. Salí de esa reunión con una nueva perspectiva y un plan. Ya no se trataba solo de Alejandro y de mí, se trataba de la influencia tóxica de Javier, la historia familiar de Alejandro y de dónde encajo yo en todo ello. Después le envié un mensaje de texto a Martina, preguntándole si me ayudaría a organizar una reunión familiar en su apartamento, territorio neutral, ya que todavía no estaba lista para estar a solas con Alejandro. Ella estuvo de acuerdo de inmediato. Eso me lleva a la cena de ayer. Martina lo había preparado todo en su pequeño pero acogedor apartamento. Había pedido comida en ese restaurante italiano cerca de su edificio, nada especial, solo pasta y ensalada. Primero llegó Beatriz, luego Javier, Martina había insistido en que asistiera, y finalmente Alejandro, que parecía no haber dormido en días. Los primeros 20 minutos fueron insoportables. Todos nos sentamos alrededor de la mesa del comedor de Martina, empujando pasta alrededor de nuestros platos, conversando sobre el clima y la nueva mesa de café de Martina. El elefante en la habitación prácticamente estaba robando comida de nuestros platos, pero nadie quería ser el primero en reconocerlo. Finalmente, Beatriz rompió el silencio afirmando tajantemente que no estábamos allí para una reunión social sino para abordar lo que había estado sucediendo y encontrar una salida. Eso abrió las compuertas. Compartí lo que había aprendido de Camila, observando atentamente el rostro de Javier mientras hablaba. La forma en que su expresión pasó de la confusión a la defensiva me lo dijo todo. Intentó interrumpir, alegando que solo estaba cuidando a su amigo, pero Martina lo hizo callar de inmediato. Alejandro permaneció mayormente sentado en silencio, mirando su pasta apenas tocada. Cuando se le dirigió directamente, admitió que Camila simplemente había sido amigable, pero que lo había convertido en algo más porque tenía miedo de convertirse en su padre. Beatriz se estremeció visiblemente ante ese comentario. Cuando mencioné el chiste en el bar, Alejandro parecía genuinamente avergonzado. Admitió que no tuvo nada que ver con Camila, era solo que él era un cobarde.
Javier le estaba molestando por haber sido azotado, y en lugar de defender nuestra relación, había dicho algo horrible para parecer genial. Según Alejandro, nunca se trató de mi apariencia. Javier trató de descartar todo como una simple charla de chicos, pero Martina les recordó a todos que Alejandro y yo íbamos a casarnos en 3 meses. Esa simple declaración, el recordatorio de que la fecha de nuestra boda se acercaba rápidamente, me golpeó como un golpe físico. Se habían cancelado las fechas de reserva, se habían pagado los depósitos y mi vestido estaba colgado en el armario de la feria de Sofía, esperando los arreglos finales. Fue entonces cuando dije en voz baja que ya no creía que la boda se celebrara más. La habitación quedó en silencio. Alejandro empezó a protestar, pero lo interrumpí. Le expliqué cómo había pasado la última semana tratando de entender cómo llegamos aquí. De lo que me di cuenta fue que no se trataba solo de Camila, o de esa broma, o incluso de la influencia tóxica de Javier. Se trataba de que Alejandro no era honesto conmigo ni consigo mismo. Les conté que había ignorado las señales durante meses, su desinterés en la planificación de la boda, su mayor tiempo con Javier, su distancia emocional. Había puesto excusas porque era más fácil que enfrentar la verdad, pero merecía a alguien que estuviera seguro de mí, alguien que no necesitara la intervención familiar para descubrir sus sentimientos. Javier hizo un comentario sarcástico acerca de que yo era dramático, lo que le valió respuestas simultáneas de «cállate», tanto de Beatriz como de Martina. Alejandro insistió en que estaba seguro de amarme, solo que tenía miedo de estropearlo todo. Le señalé que ya lo había hecho. La conversación se prolongó durante horas, hubo lágrimas, palabras acaloradas especialmente entre Martina y Javier y verdades difíciles. Repetimos viejas heridas y descubrimos otras nuevas. Alrededor de la medianoche, cuando todos estábamos emocionalmente agotados, llegamos a la inevitable conclusión: la boda se cancelaba. Nuestra relación de 5 años había seguido su curso. No fue una pelea a gritos ni una salida dramática, fue un reconocimiento mutuo de que algo fundamental se había roto entre nosotros, la confianza. Tal vez podría reconstruirse eventualmente, pero no a tiempo para una boda en octubre. No con Camila todavía trabajando en la empresa de Alejandro. No con el eco de esa broma aún flotando entre nosotros. Martina me llevó de regreso a casa de Sofía después, asegurándome que esto no cambió mi relación con ella o Beatriz. Según ella, yo seguía siendo familia para ellos independientemente de lo que pasó con Alejandro. Cuando regresé al apartamento de Sofía, me senté en el sofá cama en la oscuridad, dejando que la realidad me invadiera. 5 años transcurridos, boda cancelada, futuro desconocido. No lloré de inmediato. En lugar de eso, hice una lista en la aplicación de notas de mi teléfono: llamar al lugar para cancelar el depósito, probablemente ya no esté, devolver el timbre, contactar a los invitados, mudarme del apartamento, cambiar el estado de la relación en las redes sociales. Eran más de las 2 de la madrugada cuando Sofía salió de su dormitorio arrastrando los pies. Ella me escuchó entrar y quería comprobar si estaba bien. Cuando le dije que la boda había terminado, ella simplemente se sentó a mi lado en la cama plegable y me rodeó los hombros con el brazo. Nos sentamos así hasta el amanecer, sin decir mucho, simplemente existiendo en la extrañeza de mi nueva realidad. Esta mañana me desperté con un mensaje de Alejandro preguntándome si podíamos reunirnos para discutir asuntos prácticos: el alquiler del apartamento, separar nuestras finanzas, qué hacer con los muebles que compramos juntos. Tan adulta, tan definitiva. También recibí un mensaje de Tomás preguntándome cuándo debería venir a ayudarme a empacar mis cosas, mi hermano, siempre práctico, y uno de mi mamá, que de alguna manera se había enterado, probablemente de uno de mis primos que sigue a Martina en Instagram, y quería saber si debía cancelar su vuelo para la boda. Ahora el anillo me pesa en el dedo. Lo he estado retorciendo distraídamente, un hábito nervioso que no sabía que tenía. Es un diseño simple, un diamante redondo engastado en oro blanco, nada llamativo ni elaborado.
Alejandro lo había elegido porque era clásico, como nuestra relación. La ironía no se me escapa. Llamé al lugar esta mañana. El coordinador se mostró comprensivo pero firme. El depósito no es reembolsable tan cerca de la fecha. $8.000 tirados por el desagüe, dinero que habíamos ahorrado durante más de un año, recortando vacaciones, ropa nueva y cenas fuera. Mi lado práctico se estremece ante el desperdicio, pero al lado emocional no le importa el dinero en este momento. Martina nos envió un mensaje de texto diciendo que había encontrado un fotógrafo que podría estar dispuesto a transferir nuestro depósito a otro evento en el futuro. Beatriz se ofreció a ayudarme a contactar a los miembros de la familia sobre la cancelación para ahorrarme conversaciones incómodas y pequeños gestos de amabilidad después. Como era de esperar, Javier envió un mensaje de texto sin disculpas sobre cómo estas cosas suceden por una razón y cómo eventualmente encontraría a alguien más adecuado. Lo eliminé sin responder. Camila envió un breve mensaje expresando su pesar por la situación y asegurándome nuevamente que no pasó nada entre ellos. Yo le creo, por extraño que parezca. Ella parece un daño colateral en este lío, una proyección conveniente de los temores de Alejandro y la manipulación de Javier. La parte más difícil son los recordatorios mundanos. La carpeta de planificación de la boda todavía en mi bolso de mano, la lista de reproducción compartida de Spotify que habíamos estado creando para la recepción, la carpeta de investigación de la luna de miel en mi computadora portátil, pequeños pedazos de un futuro que ya no existe. Sofía me sugirió que me tomara un día de salud mental en el trabajo, pero decidí ir. Sentarme en casa, navegar por Reddit y pensar demasiado en todo parecía peor que la distracción de contestar teléfonos y presentar reclamaciones de seguros. Mis compañeros de trabajo han sido afortunadamente normales, o no lo saben todavía o fingen educadamente no darse cuenta de mis ojos hinchados y de mi ausencia del anillo de compromiso. Mañana me encuentro con Alejandro en una cafetería para intercambiar llaves y hablar del apartamento. Ha aceptado mudarse ya que mi nombre está en el contrato de arrendamiento y puede quedarse con su prima temporalmente. Otra conversación práctica en el negocio de desmantelar una relación. Una parte de mí todavía no puede creer que esto esté sucediendo. El mes pasado estuvimos debatiendo canciones de recepción y probando sabores de pasteles. Ahora estamos dividiendo los electrodomésticos de la cocina y decidiendo quién se queda con la PlayStation. Sigo pensando en algo que dijo Beatriz en la cena, los finales rara vez son limpios o perfectos. La mayoría de las veces son confusos, tristes y complicados. Ella lo sabría, ella reconstruyó su vida después de que el padre de Alejandro se fue, crió a 2 hijos sola y, finalmente, encontró la felicidad nuevamente. Mirándola ahora, nunca imaginarías que pasó por algo tan doloroso. Quizás haya esperanza en eso. Por ahora, lo tomo un día a la vez. Mañana me ocuparé del apartamento y de las finanzas. La semana que viene empezaré a buscar mi propio lugar. El futuro más allá de eso es borroso, pero existe. Martina acaba de enviarme un mensaje de texto para preguntarme si quiero quedar para tomar un café este fin de semana. Mencionó que su amigo de la familia, Esteban, un caballero mayor que conoce a su familia desde siempre, me ofreció su cabaña de vacaciones y necesitaba una escapada para aclarar mi mente. El apoyo de la familia de Alejandro es inesperado pero profundamente apreciado. No he decidido si aceptaré la oferta de Esteban. Una parte de mí quiere escapar a un lugar tranquilo para procesar todo, pero otra parte sabe que necesito mi sistema de apoyo ahora mismo, Sofía con su compasión práctica, Tomás con su energía protectora de hermano mayor, incluso Beatriz y Martina con su complicada lealtad. Lo que sí sé es que ya no revisaré la aplicación de cuenta regresiva de mi boda. No colgaré ideas de decoración de recepción ni practicaré una nueva firma con el apellido de Alejandro. Ese futuro se acabó y, aunque no sé qué vendrá después, empiezo a creer que habrá algo. Se siente extraño escribir esta actualización final desde mi nuevo departamento. Han pasado 3 meses desde la cena familiar que puso fin a mi compromiso,
3 meses reconstruyendo mi vida de maneras que nunca esperé. Algunos de ustedes han enviado mensajes pidiendo una actualización, así que aquí está, lo bueno, lo malo y lo inesperado. Primero, lo práctico. Alejandro se mudó de nuestro departamento compartido una semana después de nuestra ruptura. Tomás y Sofía me ayudaron a empacar sus cosas mientras él estaba en el trabajo, dejándolas cuidadosamente etiquetadas en la sala para que él las recogiera. Fue surrealista separar 5 años de existencia compartida entre el suyo y el mío. La cafetera que le habían regalado para su cumpleaños, la manta que había comprado en nuestro viaje de fin de semana a ese pequeño pueblo de montaña, las fotos enmarcadas que habíamos colgado en cada pared, el apartamento se sintió vacío después, como un escenario en lugar de un hogar. Duré allí 2 semanas más antes de que el administrador del arrendamiento aceptara dejarme rescindir el contrato con el pago de un mes adicional. Valió la pena el dinero para escapar del fantasma de nuestra relación que permanecía en cada habitación. Encontrar un nuevo lugar fue más difícil de lo esperado. El mercado del alquiler es brutal en estos momentos y mi presupuesto como persona soltera es considerablemente más ajustado. Terminé en una habitación más pequeña al otro lado de la ciudad, más lejos del trabajo, pero con un pequeño balcón donde comencé a cultivar hierbas en macetas de tiendas de $1. La albahaca sigue muriendo, pero la menta prospera. Contra todo pronóstico, elijo verlo como algo simbólico. Financieramente, ha sido un ajuste. De repente, todos nuestros gastos compartidos recayeron sobre mí, el seguro del automóvil, los servicios de transmisión en línea e incluso los alimentos parecen más caros cuando cocinas para uno solo. Me he convertido en esa persona que usa cupones y compra productos de marca propia. Brands realiza un seguimiento de los gastos en una hoja de cálculo y lo piensa 2 veces antes de pedir comida para llevar. Al crecer, cosas que nunca pensé que tendría que aprender a los 29 años. Los vendedores de bodas fueron sorprendentemente comprensivos. El lugar retuvo nuestro depósito pero envió una nota amable con la esperanza de que encontrara la felicidad. La floristería nos reembolsó la mitad de nuestro pago a pesar de su política de no reembolso. El DJ recomendó a su hermano, que trabaja en un centro de terapia, un gesto inesperado pero reflexivo. El anillo de compromiso se encuentra en el cajón de mi cómoda en su caja original. Alejandro dijo que debía quedármelo o venderlo, que era mal karma para él recuperarlo. Aún no he decidido qué hacer con él. Algunos días olvido que está ahí, otros días, abro la caja y la miro fijamente, preguntándome cómo algo tan pequeño podría haber representado promesas tan grandes. Las redes sociales eran su propio infierno especial. Esperé 2 semanas antes de cambiar el estado de mi relación, temiendo la avalancha de preguntas cuando finalmente lo hice a las 2 de la madrugada de un martes. Las notificaciones llegaron de todos modos, amigos bien intencionados con sus «¿qué pasó?», mensajes, parientes lejanos ofreciendo oraciones, antiguos compañeros de clase con los que no había hablado en años de repente entrando en mis mensajes directos con una falsa preocupación que parecía más curiosidad. Publiqué una declaración breve y vaga sobre decisiones mutuas y la solicitud de privacidad, luego silencié las notificaciones y tiré mi teléfono sobre el sofá. Más tarde, publiqué una sola foto de las llaves de mi nuevo apartamento con la leyenda «Nuevos comienzos». Obtuvo menos me gusta que mi anuncio de compromiso, pero de alguna manera se sintió más genuino. Ahora, sobre Alejandro. Hemos hablado varias veces desde la ruptura, principalmente sobre cuestiones prácticas, correo que llegó a la dirección equivocada, la cuenta de almacenamiento compartido en la nube que olvidamos separar, devolverle una freidora prestada a su hermana. Cada conversación ha sido civilizada pero tensa, como conocidos obligados a entablar una pequeña charla en un ascensor. Él todavía trabaja en la misma empresa, sigue siendo amigo de Javier, aunque Martina me dice que han tenido algunas peleas recientemente y todavía vive en casa de su prima, según la vid, también conocida como Martina. La situación con Camila se volvió incómoda después de nuestra ruptura. Ella solicitó una transferencia a un equipo diferente y se ha mostrado fría con él desde que conoció la historia completa.
La mayor sorpresa llegó el mes pasado cuando Alejandro envió un mensaje de texto preguntando si podíamos vernos. No nos habíamos visto cara a cara desde el intercambio de llaves en el apartamento, y una parte de mí tenía curiosidad por saber qué quería. Nos encontramos en una cafetería cercana a mi nueva casa, territorio neutral y con muchos testigos, como sugirió medio en broma Sofía. Se veía diferente, más delgado, con ojeras más oscuras y llevaba una camiseta que no reconocí. Los primeros 10 minutos fueron una charla forzada sobre el trabajo y el clima. Luego sacó un diario. He estado viendo a alguien, dijo, y mi corazón tartamudeó un poco antes de que aclarara, un terapeuta. Quiero decir, el diario era parte de su terapia, reflexiones diarias sobre patrones y comportamientos que quería cambiar. Ha estado examinando su relación con su padre, su amistad con Javier y la forma en que me trató. No pidió perdón ni reconciliación, solo quería que supiera que estaba trabajando en sí mismo. Debería haberlo hecho hace años, admitió. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Fue la persona más consciente de sí mismo que jamás lo había visto, y me encontré esperando genuinamente que la terapia lo ayudara. No por mí, ese barco zarpó, sino porque cargar con tanto trauma familiar sin resolver parecía agotador. Antes de separarnos, mencionó que había oído que todavía era cercano a su madre y a su hermana. Me alegro, dijo, necesitan buenas personas en sus vidas. Esa ha sido una de las partes más extrañas de esta ruptura, mantener relaciones con la familia de Alejandro mientras me desconecto de él. Beatriz me envía mensajes de texto semanalmente, generalmente enviándome memes divertidos o actualizaciones sobre su jardín. Martina y yo desayunamos cada 2 domingos en este pequeño restaurante a mitad de camino entre nuestros apartamentos. Han tenido cuidado de no ponerme en posiciones incómodas ni compartir demasiado sobre Alejandro, respetando los límites que he establecido. En lo que a mí respecta personalmente, me gustaría decir que he tenido un profundo despertar, que me he encontrado a mí mismo a través de este desamor. La realidad es más complicada. Algunos días me siento liberada, aliviada de no haberme casado con alguien que podría lastimarme tan descuidadamente. Otros días, generalmente cuando mi calentador de agua falla o no puedo alcanzar algo en el estante superior que Alejandro habría agarrado por mí, extraño las comodidades prácticas de la colaboración. También comencé la terapia, no específicamente por la ruptura, sino porque me hizo darme cuenta de cuánto me comprometía en esa relación, cuántas señales de alerta había ignorado porque venían envueltas en el consuelo de la familiaridad, cuánto de mí había dejado de lado para hacer espacio para las necesidades e inseguridades de Alejandro. Mi terapeuta me sugirió que recuperara algunas partes de mí que se perdí en el camino. He retomado las caminatas los sábados por la mañana, algo que había dejado de hacer porque Alejandro siempre se quejaba de que se levantaba temprano los fines de semana. Tener citas nuevamente parece un concepto lejano, aunque mis colegas han comenzado a hacer ruido sobre la posibilidad de ponerme en contacto con este gran chico que conocen. No estoy listo, tal vez en unos meses más, tal vez más. En este momento todavía estoy aprendiendo a sentirme cómodo en mi propia compañía. Lo más inesperado vino de lo que debería haber sido la tarea más triste, cancelar nuestra luna de miel. Reservamos un viaje de 10 días a la costa y alquilamos una pequeña cabaña con una terraza con vistas al agua, no reembolsable, por supuesto. Durante semanas, ignoré el recordatorio en mi calendario, incapaz de afrontar la pérdida de ese depósito también. Entonces Sofía sugirió algo radical, hacer el viaje de todos modos, sola. Nunca has viajado solo, señaló. Quizás sea el momento. Al principio la idea me aterrorizó, 10 días sola en una cabaña romántica para 2. Sonaba como el escenario de una triste película independiente. Pero cuanto más lo pensaba, más atractivo se volvía. Podía despertarme cuando quisiera, explorar sin hacer concesiones, leer un libro completo de una sola vez si me apetecía. Así que ahí es donde me dirijo la próxima semana, a una cabaña de luna de miel, solo.
Empaqué 3 libros de bolsillo, descargué algunos podcasts y derroché en un traje de baño nuevo que elegí enteramente por comodidad y no por cómo le parecía a otra persona. Mi mamá piensa que estoy loco. Tomás se ofreció a acompañarme parte del tiempo. Lo rechacé. Martina me sugirió que descargara una aplicación de citas solo para ver quién había. Quizás, pero probablemente no. No sé qué encontraré en esta luna de miel sin luna de miel, tal vez claridad, tal vez más preguntas, definitivamente algunas quemaduras solares, conocer mi suerte con el protector solar. El otro día, estaba comprando comida cuando sonó nuestra canción por los altavoces de la tienda. Hace 3 meses, me habría enviado a esconderme en la sección de alimentos congelados, luchando por contener las lágrimas. Esta vez, solo sentí una ligera punzada, como presionar un hematoma que ya casi ha sanado. Progreso, no perfección. No voy a fingir que lo tengo todo resuelto. La ducha de mi nuevo apartamento tiene misteriosas fluctuaciones de temperatura. Ayer maté otra planta de albahaca. De vez en cuando todavía tomo mi teléfono para enviarle un mensaje de texto a Alejandro sobre algo gracioso antes de recordar que ya no hacemos eso.